Estamos iniciando un año nuevo. Feliz año 2021. Ahora que tú nos estás viendo en cualquier parte donde estés, recibe un saludo de nuestros pastores Armando y Sara Anguiano. Y como iglesia te damos de verdad y nuestros mejores deseos. Que este año sea el mejor que hayas vivido hasta hoy. Y bueno, la verdad es de que también queremos saludar a todos los que nos visitan y que nos están viendo a través de sus pantallas desde muchísimas partes. Sabemos, como el pastor siempre nos lo dice, tenemos visitas ahí en nuestro internet a través de sus dispositivos, televisiones, donde sea que nos estés viendo, recibe saludos calurosos. Y pues en Estados Unidos, por ejemplo en Houston, donde están ahorita nuestros pastores, en Argentina, en Europa, por todos lados, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, reciban fuertes saludos. Hoy quiero compartirles algo que es precisamente el inicio de este 2021. No podemos hablar del 2021 sin poner en contexto lo que fue nuestro año pasado, el 2020. Mi nombre es Daniel Argumedo, como ya me presentaron. Efectivamente acá soy el pastor de jóvenes de esta iglesia, la verdad unos jóvenes maravillosos que tenemos por acá, como pueden ver aquí todo el equipo prácticamente compuesto por jóvenes. Les comentaba, hay que poner en contexto 2020 para empezar a hablar y prepararnos para este 2021. Me gustaría, antes de hablar de este contexto, hacer una oración y te invito que me acompañes ahí en donde estás. Gracias, Señor. Primeramente y antes que cualquier cosa, queremos agradecerte, porque sin tu misericordia, sin tu bondad, sin tu amor, no podríamos estar viviendo este año nuevo. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque sabemos que todo te lo debemos a ti, a tu misericordia, a tu bondad, a tu perfecto amor para con nosotros. Tú eres el dador de la vida, Señor, y hasta aquí hoy tú nos tienes, y lo cual simplemente de nuestro corazón sale decirte gracias. Y en este momento yo pongo esta plática en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor. Yo sé que tú tienes algo especial para decirme en este día, en este momento. Y hoy yo te pido para que cada uno de los que estemos escuchando este mensaje realmente podamos entender y discernir lo que hoy quieres hablarnos. Transforma nuestra mente, transforma nuestros corazones, transforma nuestra manera de vivir. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Y pues bueno, te decía, tenemos que hablar de poner en contexto el año 2020 antes de empezar a hablar del 2021. Y la verdad que fue del 2020. Yo creo que todos tenemos algo que comentar respecto a este año, al año pasado, al 2020. Todos podemos hablar de algo, de lo que pudimos vivir y cómo lo pudimos sentir. Fue un año invariablemente muy diferente a todos los que nos había tocado vivir. Quiero comentarte que al inicio del año pasado, justamente estábamos, Dios puso en el corazón de mi esposa Isa y en mi corazón hablar el primer domingo en una reunión que estábamos teniendo por las tardes, sin formato se llaman estas reuniones. Y mientras preparábamos esta plática y esta charla, en esta prédica Dios nos dio el hablar de algo muy específico y fue visión. La visión para el año 2020.
Y cuando empezó Dios a decirnos y empezamos a estudiar respecto a lo que íbamos a decir de la visión para el 2020, Dios nos revelaba algo. Iba a ser un año de visión, pero sin visión. ¿A qué me refiero un año de visión, pero sin visión? Pues es un año en el cual, fue un año en el cual hablé en tiempo presente porque me trasladé a lo que estábamos viviendo en ese momento. El 2020 es un término que se utiliza en oftalmología para decir o referirse a la visión perfecta. Tú tienes una visión 20/20, es decir, tú tienes una visión perfecta, libre de miopía, astigmatismo y todos aquellos males que aquejan nuestra visión, a nuestros ojos. Y decíamos, el 2020 justamente, ¿verdad? Es ese año de visión perfecta. Pero Dios nos decía algo, va a ser un año de visión sin visión. Quiero que veamos, acompáñenme a ver unas imágenes precisamente de esta plática de la cual les estoy hablando en este momento. Son imágenes en las cuales precisamente las podemos ver. Mira, aquí estoy yo, aquí aparezco, ¿verdad? Con mis ojos tapados, precisamente hablando del año sin visión. Vamos a ver otras imágenes, vamos a pasarlas por ahí, tú las vas a estar viendo. Justamente aquí aparece gente que vino a esa reunión, que tenemos a muy queridos amigos, precisamente todos con ojos tapados. Y ahí los puedes ver. Mira, ahí está el buen Omar también, ahí aparece. Todos teníamos una venda en los ojos, todos estábamos viviendo en ese momento una plática que transcurrió con los ojos tapados. No teníamos visión en ese momento. Nada más íbamos a escuchar la prédica. En aquel momento hablamos de aquellos invidentes que fueron a Jesús y fueron sanos. Entonces, pues terminó aquella plática. Entonces, en aquel momento, sin saberlo, íbamos a vivir un resto del año en esta condición. No sé tú, pero al menos yo siento que fue un año que no pude ver nada. Fue un año que por más que quisiera ver, de hecho, como aquí tengo en mi imagen de fondo, por más que quisiera salir, imaginándome yo estoy saliendo de un túnel que representa un año anterior y entrando hacia un año nuevo, no podía ver más allá de 10 metros de lo que había frente a mí. No podía ver más allá de días que estaban frente a mí. ¿Por qué? Porque fue un año de mucha incertidumbre. Tema pandémico. No salgan de sus casas, en cuarentena todos. ¿Y qué va a pasar? Empezaron a pasar infinidad de cosas. Tú sabes qué tipo de cosas empezaste tú a vivir. Cosas que tienen que ver con tu trabajo, cosas que tienen que ver con tu familia, cosas que tienen que ver con tu persona. Escuché abundantemente, incluso Sergio nos hablaba el año pasado. ¿Qué tal? El domingo pasado. El año pasado, ¿verdad? Justamente, sí es cierto, tiene toda la razón. Gracias por la corrección. Fue el domingo pasado y también el año pasado. Es correcto, entonces no me equivoqué. ¿Cómo nos hablaba en Google qué fue lo más buscado y la gente cómo se sentía? Y prácticamente todo esto tenía que ver con un tema pandémico. Depresiones, angustias, desesperación, desesperanza, justamente. Nosotros no pudimos ver nada. Me tocó hacer un viaje a la frontera, de donde soy originario, en Ciudad Juárez. Las fronteras cerradas. No podías cruzar a Estados Unidos, a menos que fuera en avión o que fueras residente y tuvieras un trabajo
de este lado de la frontera y era la única manera de cruzar la frontera. Entonces, se cerraron fronteras. Imagínate, todo esto de verdad interviene de manera muy significativa en la economía de nuestros países, en nuestra propia economía. Como conclusión, el año 2020 fue un año de incertidumbre. Esa pudiera ser una conclusión para mí, una conclusión que es muy fácil para mí. Fue un año de incertidumbre al 100%. Como les dije, no podía ver lo que había más allá de 10 metros de lo que estaba frente a mí. ¿Qué va a pasar? No sé. Y voy y le preguntaba, como muchas veces también nos lo confesó el pastor, ¿qué va a pasar? No sé. Pues entonces, ¿a quién le pregunto? Y voy con alguien más y le pregunto, ¿qué va a pasar? Pues no sé. Sé lo mismo que tú. Estoy viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Ya nos pasábamos de un botón rojo, un botón me refiero a un semáforo rojo, semáforo amarillo, naranja, ámbar, ya había colores de todos, ¿verdad? Refiriéndonos a esta cuarentena en la cual nos detenían de decir, no salgas de casa. Negocios de concurrencia pueden abrir nada más en ciertos horarios. Ya no sabíamos ni qué pasaba. Solo restaba una sola cosa. Y solo restó una sola cosa todo el año 2020, que fue confiar. Yo no puedo hacer otra cosa más que solamente confiar. ¿Confiar en qué? ¿Y confiar en quién? Confiar en que, pues el día de mañana algo nuevo va a suceder. No sé qué yo voy a hacer, pero algo va a suceder y lo tendré que vivir. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Pero sí sé que algo va a suceder. Y lo único que me resta a mí es, voy a confiar. Y así pasó. El año 2020 sacó de nosotros lo mejor y lo peor, en muchas situaciones diversas. Sacó lo mejor y sacó lo peor. Cuando estamos necesitados, muchas veces sale lo peor de nosotros, como también muchas veces sale lo mejor de nosotros. Sin embargo, hubo una cosa que todos podemos concluir, y eso es que hasta hoy, enos aquí, con vida, con salud. Espero que tú, donde nos estás viendo, también compartas junto conmigo la salud que Dios te ha dado, la salud que Dios nos ha dado, y si no es así, este mensaje también es para ti. Y para esto quiero que vayamos a Marcos capítulo 5 y voy a leer prácticamente toda esta historia porque está del versículo 20, que está en el versículo 21 al 43. Y en esto voy a basar la enseñanza que Dios me trajo y me reveló de una manera muy especial con respecto a esta visión sin visión. Y ahora cómo estamos entrando a un año nuevo en el cual efectivamente sigue reinando la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en el 2021? Ni uno de los que estamos, de los pocos que estamos acá, sabemos. Creo que tú que nos estás viendo tampoco sabes qué es lo que va a pasar. En el mundo nadie sabe lo que va a pasar realmente. Ya salieron vacunas, que sí se están probando, que no se están probando, que el virus está mutando. Nadie sabe lo que va a pasar. Ni en cuanto a la economía, ni en cuanto a nuestros trabajos. Muchos perdimos trabajos. Yo me dedico a algo en lo cual tiene que ver con la concurrencia de multitudes todo el año pasado, que de hecho el año pasado, déjame te cuento, para nosotros como empresa iba a ser un año que prácticamente lo teníamos saturado y agotado, todas nuestras fechas vendidas, y se vinieron a cero. No solo eso, sino nos dijeron todavía hasta el año que entra, es decir, este año, hasta septiembre vamos a ver si se reactiva. Tiene que ver con cuestiones de medio de espectáculo. La verdad, imagínate, fue difícil y sé que tú puedes ser alguien que vivió más o menos o sigue viviendo este tipo de consecuencias a raíz de esta pandemia. Pero quiero que leamos, acompáñame a leer. Voy a leer todo este pasaje
que lleva como título La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Pongámonos en contexto, Jesús estaba viajando, haciendo milagros. Y la verdad es que la gente lo seguía porque él hacía milagros. Él hacía cosas maravillosas y la gente muchas veces lo seguía para ver qué es lo siguiente que iba a hacer. Dice, y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le estaba yendo peor y cada vez más mal. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ojo, en el versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, ubícate, Jesús. Tú estás viendo que toda la multitud te está apretando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Atención en el versículo 32. Pero él, es decir, Jesús, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ojo, aunque los discípulos de Jesús le decían, estás viendo que está toda la multitud tocándote, o sea, tú estás viendo lo mismo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, tú preguntas eso y la respuesta de Jesús simplemente fue levantarse y mirar quién había hecho eso. Por lo tanto, yo entiendo una cosa en este pasaje. Jesús no estaba viendo lo que todos estaban viendo. Jesús estaba viendo algo muy diferente, completamente diferente y distinto a lo que ellos estaban viendo, que le hicieron esta pregunta, tan simple como, ¿por qué preguntas eso? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué la mujer estaba temiendo? ¿Por qué la mujer tenía este temor? Recibió un milagro de parte de Jesús. ¿Cuál sería la razón por la cual tuviera miedo? Y la razón es simple. En aquellos momentos que una mujer estuviera enferma de flujo de sangre, significaba algo indigno, era rechazada, era desechada de la sociedad, era inmunda. Por lo tanto, cuando la mujer viene y toca a Jesús, ¿quién se hizo indigno? Jesús. La mujer llegó e hizo indigno a Jesús al tocarle. Si tú tocabas a una persona en esta condición, te hacías indigno. Vemos la respuesta de Jesús. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz
y queda sana de tu azote. No fue al revés, no le dijo, queda sana, ¿te gustaría ser salva? No, lo primero fue, sé salva, por tu fe eres salva, porque tú has creído eres salva, y por consiguiente se sana también de tu azote, de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Recordemos, este principal de la sinagoga llamado Jairo vino a los pies de Jesús, se postró ante él y le pidió, sana, por favor, acude, pon tus manos sobre mi hija y sánala. Entonces le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? Si tu hija ya murió. Pero Jesús, versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Ojo con estas palabras, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Voy a hacer una pausa aquí. Estoy en el versículo 38. Te quiero poner en contexto lo que significaba ser principal de una sinagoga en aquellos tiempos. Ser el principal de la sinagoga era la persona encargada. Una sinagoga era como un templo, una edificación donde se reunían a impartir enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y el principal, pues nada más y nada menos, la palabra lo dice, pues era el encargado de hacer esto, era el encargado de administrar, y era una persona muy reconocida en la sociedad. Además de que Jairo, históricamente, pues era una persona que tenía una muy buena posición económica, era muy reconocido, etcétera. ¿Ok? Pero también existía la parte en la cual este tipo de personalidades pues estaban acá en la sociedad. En cuanto a la escritura, pues prácticamente ser principal de una sinagoga era ser pues el máster. Sin embargo, él llega y se postra, como lo vimos ahorita, ante un rabí de Nazaret que era Jesús. Esto era mal visto, para empezar, por los fariseos y también por toda la sociedad. ¿Por qué? ¿Cómo el principal de la sinagoga va a venir y se va a postrar ante un rabino? O sea, eso es socialmente incorrecto. Sin embargo, podemos aprender de Jairo que él llegó, se despojó y vio a Jesús con otra visión, sabiendo que era la única esperanza en ese momento de que su hija fuera salva, y reconoció que tenía que acudir a Jesús. Le dio la autoridad prácticamente de todo lo que él sabía y todo lo que conocía, concluyó en darle la autoridad a Jesús y le hace esa petición. Entonces continuamos, versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio, nuevamente dice, Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y vino, pero en el 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? Versión Reina Valera. ¿Por qué tanto alboroto y por qué lloran tanto? La hija no está muerta, sino duerme. En aquellos tiempos se utilizaba algo que se llama planideras, que es precisamente personas que contrataban para llorar cuando alguien se moría, y contrataban para hacer este tipo de alborotos, ¿no? ¿Sabes qué? Te pago tanto dinero, ve, porque pues ahí va a haber un funeral y
pues hay que llorar mucho, ¿no? Hay que llorarle al muertito, y lloraban y hacían todo el alboroto. Llega Jesús y les dice: hey, tranquilos, ¿por qué tanto alboroto? Tranquilícense. Y estas personas, acá en México decimos a los paleros, ¿verdad? De repente en algunas culturas todavía se usan. Pues le dicen así como que, pues ¿cómo que por qué? Pues porque había una niña muerta. Obviamente, de hecho Marcos, que está escribiendo y narrando esta historia, que también la narran otros evangelios, como Lucas y Mateo, un poquito más corto y más resumido, pero a mí me amé a Marcos porque precisamente lo cuenta un poquito más definido, ¿no? Pues sí, simplemente como que se adentró más en la historia y lo cuenta mejor. Aún así, es muy poquito la historia para lo que seguramente sucedió en ese momento. Seguramente hubo un intercambio de palabras donde estas personas le dijeron, pues ¿cómo que por qué lloramos? Pues, pues nos pagaron para eso, porque hay un muertito, ¿verdad? Pues ni modo que pues, ¿para qué vamos a venir aquí nomás porque sí? Y Jesús les dijo: cálmense, no hagan tanto alboroto, porque la niña no está muerta, sino que está dormida. Y ellos seguramente se rieron de eso. Este cuate, pues ¿qué trae? O sea, pues, a nosotros nos pagaron, yo sé a lo que vine. Está loco. Cuando dice esto, dice la Escritura en el versículo 40, dice: y se burlaron más de él. Mas Jesús dice: echando a todos fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que esto significa, o traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él mandó mucho, diciendo que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Cuando Jesús llega a este momento y ve aquel alboroto y hay este cruce de palabras, ellos le dijeron: pues ¿qué no estás viendo? ¿Por qué estamos acá? Y Jesús nuevamente mostró su visión y su versión de las cosas. ¿Cuál fue la visión de Jesús? Lo expresó en sus palabras: tranquilos, la niña no está muerta, solo duerme. Jesús estaba viendo otra cosa diferente. Para ti y para mí, el estar viviendo y entrando un año 2021 es de mucho privilegio. Somos privilegiados. Hemos dejado atrás literalmente a familia. En lo personal, falleció mi abuela a raíz del COVID. Mi padre estuvo muy enfermo, gracias a Dios y a su misericordia, él sigue vivo. Parientes cercanos también han fallecido de COVID. Y cada vez escuchamos a más gente padeciendo de esta enfermedad y muchas otras cosas que pasaron en este 2020, el cual fue un año extrañamente sin visión. No podíamos ver nada más de esos 10 metros que yo les decía en nuestra imagen. Hoy podemos ver y podemos elegir, y yo les puedo preguntar en este 2021, ¿qué es lo que tú ves? ¿Incertidumbre y nada más que incertidumbre? Hoy lo que Dios nos enseña y lo que Dios está hablando directamente a tu corazón, yo creo que es: no temas, solo cree. El 2020 nos enseñó eso. No podemos depender de nadie absolutamente.
No podemos depender de la circunstancia. No podemos depender absolutamente de nada ni de nadie. Únicamente tenemos que recurrir al Creador y Dador de la vida, al dueño de la historia, al que ya estuvo en este 2021 y así estuvo en el 2020 cuando recién lo iniciábamos. Él sabía perfecto lo que iba a pasar y Él sabía perfecto lo que tú ibas a vivir, y Él te conoce tanto que probablemente Él sepa que estás en una situación donde te sientes morir. Y el mensaje de Dios para ti y para mí en este tiempo es: Talita Cumi. A ti te lo dice: levántate, confía en mí. Yo ya estuve allí. Tú no sabes lo que va a pasar en el 2021. Yo no sé lo que va a pasar en el 2021. Lo único que veo a mi alrededor es un gran alboroto. La gente ve lo mismo que yo veo. Las circunstancias que nos rodean son innegables. Pero Jesús aquí a mi lado me dice: tranquilo. Hoy Jesús nos está invitando a que nos quitemos esa venda y nos dice: deja tu visión en mi visión. Yo quiero que veas de aquí en adelante, no con tus ojos naturales y lo que las circunstancias te dicen que van a pasar. Como a Jesús le decían: ves que todo el mundo te aprieta y todavía preguntas quién me tocó. Y Jesús seguía mirando, buscando, porque él estaba viendo otra cosa diferente. Otros le decían: pues ¿cómo que por qué lloramos y hacemos alboroto? Hay alguien muerto. Y Jesús les decía: tranquilos, no está muerta la niña, solo duerme. Él mostró su visión. A ti hoy te dice: confía en mí, no temas, solamente cree. Hoy yo te invito a que cambies tu manera de ver las cosas. ¿Qué ves ahora? ¿Qué ves en el 2021? Yo ya no tengo temor de pasar este túnel, salir del 2020 oscuro y entrar hacia un año nuevo en el cual puedo ver hasta dónde voy a llegar. Y hasta dónde voy a llegar es hasta donde Dios me quiera llevar. Lo único que sé es que voy a estar bien. Independientemente de la circunstancia, independientemente de lo que yo crea que va a suceder, no importa, porque lo que yo sé y estoy completamente seguro es de que Dios caminará, Jesús caminará a mi lado, Jesús caminará a tu lado, y tú vas a llegar hasta donde Él te lleve, y todo va a estar bien. Talita Cumi. Para ti y para mí Dios nos dice, por nuestro nombre: levántate, no temas. Sé que la incertidumbre y sé que todo lo que estamos viviendo, sé que quizá tu trabajo, sé que quizá tu salud, sé que quizá las dificultades con familia o con tus relaciones personales están quebrantadas, están en ruinas. Y empezaste este año, en este preciso momento, en ruinas. Pero tenemos que hacer lo que hizo este principal llamado Jairo, que es reconocer, soltar. No importa el qué dirán, no importa si ante la sociedad, si con mi familia o con las diversas opiniones está mal lo que yo voy a hacer. Simplemente tengo que reconocer. Y a Jairo no le importó llegar y postrarse ante Jesús y decirle: tú sí puedes. Yo no puedo con esta situación, yo no puedo con esta circunstancia, pero tú sí puedes. Hoy vengo delante de ti, me postro ante ti. Y hoy mi ruina, lo que considero destruido,
en tus manos lo pongo. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora juntamente conmigo. Señor Jesucristo, hoy yo vengo delante de ti reconociendo mis temores, reconociendo que he sido invadido y contaminado con la incertidumbre, porque efectivamente no sé lo que va a pasar. Pero hoy te pido, cambia mis ojos, implanta en mí tu manera de ver las cosas. Renuncio a mi desconfianza, renuncio a mis temores y te pido, sé tú, Jesús, en mí, que tu Espíritu Santo me diga y traiga la paz a mí y me recuerde constantemente: no temas, solamente cree. Gracias, Señor, por este 2021, porque será el mejor año de nuestras vidas. No por la circunstancia, no por lo destruido que pueda haber ahorita, no por las ruinas en las cuales yo estoy viviendo, sino porque tú estás aquí conmigo, a mi favor, y eres tú el que me está diciendo hoy: levántate. Gracias, Padre, en tus manos pongo el resto de este año, el resto de lo que me toque vivir, y lo hago con gozo. Entro en este año con mucho gozo, feliz, porque sé que tú estás conmigo. Y no se trata de lo que yo veo con mis ojos naturales, de lo que la gente ve, de lo que me rodea. Se trata de lo que tú ves, de lo que tú me vas a mostrar y a donde tú me vas a llevar. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Yo entro con fe, la misma fe de esa mujer, la misma fe de este principal, que en respuesta a Jesús dice: gracias a esa fe eres salvo. Juntamente con esa fe se cumplan y se suplan las necesidades que hay en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y cierro diciéndote: cree, no temas, todo va a estar bien. Y recuerdo otro pasaje que también está en Marcos, dice: para aquel que cree, todo es posible. Que Dios te bendiga.